Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya han satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con voz fuerte, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a las ciudades, a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderillos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime: gloria, el Señor se sienta. Por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios
en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así, justificado por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndole: Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Primero que nada, gracias por sus oraciones por el retiro de nuestra comunidad. Fue un hermoso retiro sobre el tema de la Santísima Virgen. Así que haber tenido la oportunidad de estar con la Virgen en el aposento alto con la Virgen fue una hermosa experiencia. Gracias al Padre Frederick Miller de la diócesis de Newark, Nueva Jersey. Si ustedes han visto el canal durante mucho tiempo, otra vez lo hayan visto anteriormente. A pesar que el mundo se ha olvidado de la celebración de Cristo, de la Navidad, o el bautismo del Señor,
Christmas today at the celebration of the baptism. Nosotros seguimos celebrando Navidad hasta hoy, hasta el día de hoy, que es el bautismo del Señor. Y es de manera muy similar a la forma en que Pascua continúa hasta Pentecostés. Algunas cosas son demasiado buenas para dejarlas atrás demasiado pronto. Debemos permanecer en ese misterio. Y cada Navidad aprendemos que el amor de Dios se renueva para nosotros, que el amor de Dios que Dios nos muestra en Cristo perdura a través de los siglos, que nunca se vuelve algo viejo. Al celebrar este misterio, celebramos algo tan hermoso que no puede ser contenido dentro de una sola celebración o un solo día. Al celebrar el bautismo del Señor, entramos al misterio de la presencia sacramental de Dios, o la presencia de Dios en los sacramentos. Encontramos a Cristo en los sacramentos. Cada uno de ellos, a través de ellos, Dios nos toca, nos perdona, nos fortalece y nos renueva. Sí, esta es una experiencia de fe cuando acudimos ante cualquier sacramento. Es un acto de fe de nuestra parte, pero es la fe que experimentamos. Cristo nos ha dado los sacramentos y al darnos el significado de los sacramentos, por ejemplo, cuando dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es muy claro que de eso se trata la Sagrada Eucaristía, que verdaderamente se trata de su cuerpo y su sangre. Y si no fuera Dios, si no hubiese resucitado de entre los muertos, dudaríamos de esto. Pero el hecho de que hemos visto y hemos llegado a creer que Él es Cristo, que cuando dice antes de Pentecostés, permanezcan aquí y el poder desde arriba ha de descender sobre ustedes, y luego vemos la confirmación, el fortalecimiento de esos apóstoles, que ellos se ven revestidos de poder desde las alturas, que el Espíritu Santo y el fuego ha descendido sobre ellos, que este testimonio de los siglos fortalece nuestra fe, nos da razones para creer. Nuestro bautismo, la mayoría de nosotros hemos sido bautizados de niños, no todos, pero no recordamos ese día, la mayoría de nosotros. Pero es el momento más importante de nuestras vidas, hasta el momento que lleguemos a la vida eterna. Y también podemos incluir esto cuando recibimos la Eucaristía por primera vez. El bautismo es la puerta hacia la vida cristiana. En Él, Cristo mismo nos abraza. Somos abrazados por el Padre, Hijo y Espíritu Santo como sus hijos amados. Estamos revestidos de Cristo. Así como nuestro Señor entró a las aguas para santificarlas, a pesar que Él no tuvo pecado, nosotros somos bautizados en esa misma agua. En Romanos 6, versículos 3 al 6, San Pablo dice, ¿acaso no saben que todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, somos enterrados, por lo tanto, con Él en el bautismo en la muerte? Así que cuando Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre, nosotros también caminemos en medio de la vida nueva. En la primera de los Corintios 6:11 dice, ustedes han sido purificados, han sido justificados, han sido santificados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y el Espíritu de Dios. El bautismo es necesario. El Señor mismo lo dijo, a menos que sean bautizados por agua en el Espíritu, no podrán ingresar al reino de Dios. Pero también es necesario que
seamos justificados, que todos nosotros que hemos pecado, todo pecado necesita remedio, y nuestro Señor, quien vino a dar su vida como rescate por el pecado, el Señor mismo dice: he esperado este bautismo por el que seré bautizado. Esa cruz y resurrección del Señor es nuestra salvación, y que hemos de entrar a ese misterio. Y damos inicio a eso de forma simbólica, en una forma sacramental, la cual incluso es más fuerte. En el bautismo somos bautizados en su muerte y resucitamos con Él, de manera que podamos morir para el pecado y vivir una vida para Dios. Para que todos nosotros, el Señor nos dice a todos nosotros aquí presentes: ustedes son mis hijos amados, que me complacen, porque Cristo vive ahora en nosotros. En el bautismo, cada uno de nosotros nos convertimos en un nuevo Cristo. El Padre se complace en nosotros. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, adoptados a través de su Hijo. Así pues, en el Concilio Vaticano, antes que el concilio fuese popular, antes del concilio, era popular que a los sacerdotes se les llamasen altar Christus, y eso es verdad. Pero en el concilio hicieron una distinción, que decir que todos los bautizados, todos los individuos bautizados son efectivamente otro Cristo. Y pensamos eso muy fácilmente porque sabemos que hemos de manifestar a Cristo en nuestras vidas. Tenemos esa vieja frase que dice: recuerden que ustedes son el único Cristo que algunas personas han de conocer. Cristo mora en cada persona bautizada que permanece en gracia, si permanecemos en amistad con Dios. El sacerdote entonces dice: obra en la persona de Cristo, de manera que podemos consagrar la Eucaristía o perdonar pecados, o en ciertas acciones de sacramentos. Estamos en una forma especial, somos de forma especial otro Cristo, pero cada uno de nosotros debe manifestar esa gracia hermosa y santificadora dentro de nosotros, poniéndonos a Cristo. Así pues, el bautismo es la puerta de la Iglesia a los demás sacramentos, y a través de un sacramento todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Así que cuando entramos a cualquier puerta santa durante este año de misericordia, en cierto sentido, intencionalmente estamos renovando esas promesas en la gracia de nuestro bautismo. Nuevamente somos purificados y vamos a confesarnos y hacemos una buena comunión. Si nos alejamos de todo pecado venial y mortal, y oramos por las intenciones del Santo Padre. Pero, ¿qué está ocurriendo? La caridad en nuestra alma está siendo renovada. Y la caridad que constituye la caridad que perdona una multitud de pecados, nuevamente, a través del ministerio de intercesión de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nos lleva a la purificación de la persona interior. De manera que nos volvemos nuevamente una creación nueva, llamada a la santidad, llamada a santificar, a alabar, a proclamar las buenas nuevas, las buenas obras de aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado hacia su propia maravillosa luz. Demos pues gracias el día de hoy por el misterio de nuestro propio bautismo, por vivir día a día en un misterio oculto, un misterio en el que no pensamos mucho, tal vez. Así como Cristo entra en las profundidades de nuestra vida humana, identificándose a sí mismo incluso con nosotros los pecadores, nosotros también de esa forma podemos ser purificados y santificados en ese misterio de su pasión y su muerte, en ese misterio de su amor y obediencia misericordiosos.
Demos gracias, pues, porque el Señor ha sellado, ha impreso en nuestras almas ese carácter de que verdaderamente somos otro Cristo, entregados ahora a Dios como alabanza espiritual. Somos entregados a Dios, pertenecemos a Dios, no solamente como propiedad necesariamente, sino como hijos amados, con quien Él se complace.